Hola, en este video quiero hablarte del podcast y su importancia a largo plazo. Hola, mi nombre es Jonathan Rengifo y hoy quiero hablarte de una tendencia que he escuchado bastante últimamente debido a que sigo a este crack de Gary Vee y quiero comentarte un poco de qué se trata para que estés enterado de esta situación y a ver si puedes sacarle un poco de provecho a esto. Bueno, básicamente el podcast es, digámoslo en las palabras más sencillas, es escuchar un audio mientras estás haciendo algo más, por ejemplo, o simplemente pues el formato audio y ya. Es muy común que, por ejemplo, los audiolibros, pues bueno, por algo se llaman audiolibros, ¿no? Se vean en formato audio. Entonces, la gran ventaja de este tipo de formatos es que puedes estar haciendo algo más a la vez que estás escuchando. Entonces, por ejemplo, mucha gente aprovecha para usar los audiolibros, escuchar los audiolibros mientras están haciendo ejercicio, por ejemplo, mientras están en el gimnasio. Entonces, este formato es único por eso, ¿sabes? Porque te permite estar haciendo algo más mientras lo escuchas, mientras lo consumes. Entonces, hay una tendencia muy grande y es que la gente está escuchando más podcasts cada vez más. Es decir, Spotify, SoundCloud, iTunes están siendo bastante más populares últimamente en distintos temas. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Mucha gente quiere tener presencia en YouTube, quiere tener presencia en Facebook, en Instagram. Y puede que de momento esté infravalorado el hecho de tener un podcast. Quizás no sea tan frecuente en tu sector, quizás realmente habría que mirar, pero es muy interesante porque si todo el mundo está apuntando hacia YouTube, si todo el mundo está apuntando hacia Facebook o hacia Instagram y tú estás apuntando hacia otro lado, puede que tengas cierta ventaja a largo plazo. No digo que ahora, porque ahora la tendencia está en aumento, pero no es tan popular como estos otros medios. Quizás nunca lo llegue a hacer, o quizás sí, y ahí es donde está lo interesante, ¿sabes? Porque los pioneros que estén en el podcast, aunque ya tiene su tiempo, pues van a tener cierta ventaja cuando esta tendencia esté en el top. Entonces es muy interesante eso. De hecho, te invito a que te crees un podcast. Yo voy a hacerlo con el tema de resumir los libros. Espero que sigas la serie. Va a ser muy interesante porque estoy pensando resumir todos esos libros que ves por allá atrás, que ya me he leído. Y son más de 70, creo. O 60. Entonces es muy, muy interesante. Además, hay algo. Y es que te puedes aprovechar de esas plataformas porque se posicionan bien a nivel SEO. Entonces, si no sabes lo que es SEO, te recomiendo a este crack de Romo Alfons, lo explica muy bien en su curso entero, gratuito de SEO en YouTube. Pero el caso es que es básicamente posicionamiento en buscadores. Entonces, claro, si obtienes la palabra clave, una palabra clave que atraiga mucho tráfico hacia, por ejemplo, tu podcast, pues vas a poder estar atrayendo muchos clientes. Eso es lo interesante, ¿sabes? Se puede generar un embudo muy interesante con el podcast. Además que vas a estar más presente en la mente de tus consumidores, de tus clientes, del target al cual quieres llegar, porque es que el formato podcast te permite algo y es que generalmente es más extenso, ¿sí? Entonces, un podcast, en una entrevista puede incluso llegar a los 50 minutos, los 60 minutos. Entonces, la gente está más, digamos, acostumbrada a este tipo de formatos largos en cuanto a audio. Entonces, vas a tener, digamos, la posibilidad de quedarte más en la mente de esas personas. Entonces, hoy te vengo a invitar a que investigues si en tu sector se está usando el podcast, el formato audio en general, y si no lo están usando, pregúntate el por qué. O sea, realmente la atención ahí está infravalorada. Y si está infravalorada, significa que hay una oportunidad ahí para ti que estás escuchando esto y que te estás enterando de esto. O si quizás en tu sector esto no sea, digamos, no lo estén usando porque no hayan encontrado la forma. Y ahí también tienes otra oportunidad. O quizás tu target no lo aprecie. Quizás. Tenemos todas las posibilidades, pero lo interesante es darnos cuenta de esa oportunidad. También es muy interesante porque podrías iniciar directamente el podcast con tu celular. Incluso puedes, o sea, si quieres iniciar un podcast, es muy barato, ¿sabes? Puedes coger tu celular, puedes comprarte un micrófono de solapa que sale por alrededor de unos $5, 5 a $10, o en Colombia, pues son como 20.000 pesos colombianos.
y ya, inicias tu podcast. El micrófono de solapa es básicamente el que te colocas por aquí así. De pronto lo has visto en otros youtubers. Y bueno, es muy interesante. Date cuenta de que puede ser muy interesante para crear contenido para tu audiencia, para retenerlos. Y de hecho podrías crearlo también para una empresa. Porque es que muchas veces hablamos de marketing para atraer clientes y no nos damos cuenta de que también hay que hacer marketing interno, es decir, para tener felices a nuestros empleados o a nuestras organizaciones. Este tipo de estrategias también es muy interesante para las personas que hacen networking. Bueno, los networkers como tal, los de las redes de mercadeo, redes como Amway, como Herbalife, como IML, etcétera. Es muy interesante porque vas a captar la atención de las personas y ahí vas a estar apuntando a ganarse la confianza. Y hago esta cara de porque es que hay unos sesgos, hay ciertos sesgos que lo que van a permitirte es que esas personas se queden más tiempo contigo, de manera que pues tú puedas retenerlos más y apoyarlos más. En esos podcasts pues simplemente puedes enseñar estrategias que les permitan mejorar en su networking, ¿no? En su proceso de ventas, etcétera. Y a tus empleados igual. ¿Sabes? Es interesante. Te invito a que investigues un poco tu sector y me cuentes aquí abajo en los comentarios qué tal está. ¿Hay algunas oportunidades? ¿Es interesante para ti? ¿Vas a iniciar un podcast? ¿De qué vas a iniciar un podcast? Yo voy a iniciar un podcast de libros y te voy a resumir libros enteros para que tengas un libro entero en tu cabeza en 50 minutos. Aunque realmente este formato no sé si sea como tal audiolibro, porque un audiolibro puede durar como 8 horas y este formato puede durar 50 minutos o menos, entonces como un resumen y comentario y reseña, no sé si cuente como reseña, creo que no. Y ya, simplemente espéralo. Espero haberte dado la idea del podcasting. Date cuenta de que es interesante para el SEO y es interesante para captar emocionalmente a las personas. Porque es que mientras más tiempo pasan contigo, más van a confiar en ti. Porque es que si una persona invierte mucho tiempo en ti, significa subconscientemente que algo tienes. Y por ende es más fácil realizar una venta. Este video no sé ni cómo llamarlo, porque te he hablado de varias cosas aquí, pero en general son comentarios del podcast. Y bueno, espero tu comentario, espero que nos veamos en un próximo video. Jonathan Rengifo se despide. Y adiós, compadre. Este separador es genial. Es brutal, hermosa esa belleza.